Terminamos en este día sábado con la lectura de los Macabeos que hemos ido leyendo entre semana y vemos una lectura de fe, la perspectiva de la historia vista desde la fe, y un Antíoco que se creía el dueño del mundo termina vencido, como dice nuestro tango, vuelvo vencido a la casita de los viejos, está vencido y de alguna manera hace su mea culpa por haber robado el ajuar del templo. Me pasa todo esto. Evidentemente que le pasó por otras cosas más, porque puso confianza en esperanzas vanas, porque se creyó más de lo que era, pero en definitiva la perspectiva de este libro de 175 a.C. nos trae a la memoria la necesidad que tiene el hombre de todos los tiempos de situarse en la realidad. Cuando uno se cree más de lo que es, cuando uno quiere edificar inclusive contra la realidad, a veces las cosas funcionan, pero funcionan hasta cierto tiempo. Por eso siempre tenemos que ver nuestra perspectiva para Dios. Y ojo, que si uno lo mira objetivamente, acá no quiere decir que el ser humano básicamente es nada, porque el Señor nos cree capaces de todo. Y ese es el sentido y el mensaje último de la confesión. Lo que pasa es que nosotros somos un poco estrechos y lo vemos desde el lado opuesto. Entonces, me tengo que confesar porque soy un pecador. No, te tenés que confesar porque aún siendo bueno podés ser mejor. Y aún siendo mejor podés ser excelente. Dios te pide ese esfuerzo por reconciliarte con tus posibilidades, con las posibilidades de la realidad y de los otros, no para que te achiques, sino para el contrario, para que te agrandes, para que despliegues todo ese potencial. Pero eso solamente se puede edificar si ponemos bien los cimientos. Por eso ayer veíamos cómo después de la reconquista de Jerusalén, lo primero que se edifica es el templo. Se va a atender al otro, pero poniendo bien los cimientos, y eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. La semana que viene tendremos también otra meditación escatológica acompañada con el libro de Daniel. Y en el Evangelio, esta perspectiva escatológica también la vemos con esta trampa saducea, se llama, porque los saduceos ponían preguntas que responda lo que responda quedaban mal. Y acá Jesús va poniendo bien las bases de la respuesta. Lo primero, el tema de la resurrección. Él les recuerda, ustedes no creen en la resurrección, pero en el mundo futuro va a ser distinto porque vamos a ser ángeles. El levirato es caer en el ridículo que pretendían los saduceos con la ley del levirato, haciendo esa composición de lugar con la mujer que se casaba con 7 hermanos y no tenía hijos con ninguna, y en el cielo de quién iba a ser mujer. Es otro sistema el del cielo. Los saduceos eran, digamos así, en muchos aspectos liberales porque no estaban tan atados a la ley. De la Biblia solamente reconocían el Pentateuco, por eso Jesús les cita precisamente el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y eran bastante simpatizantes, conciliadores con los romanos, a favor de los romanos. Por eso después los escribas dicen, has respondido bien, maestro. No sabemos si porque respondió bien en la doctrina o porque los cayó a los saduceos, que eran un poco los enemigos de los escribas y de los fariseos. Lo cierto es que también hacia el final del año litúrgico queremos renovar nuestra fe. Este Dios que no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Para Dios siempre estamos vivos en la medida que abrimos nuestra vida a Él y nos dejamos vivificar por su gracia y por su presencia. Jacob, recuerdan que cuando nos tocó este año litúrgico hablar de él, luchó con el Señor, Jacob, luchó con el Señor, y yo lo puse como un ejemplo de la oración. Tenemos que rezar, y si salimos rengo de la oración hay que salir rengo, pero hay que realmente encontrarse con el Señor, lograr la bendición del Señor. Y acuérdense que eso sucedió en donde él se quedó dormido, volviendo a la tierra prometida, se queda dormido y pone una piedra como almohada, y cuando se duerme ve la escalera de Jacob. Y entonces la voz que le dice, esta es la puerta del cielo. La puerta del cielo, en definitiva, siempre es el camino donde nosotros
tomamos contacto con el Señor, que como dice el Papa Francisco nos primerea, se manifiesta a través de los profetas, a través de los ángeles, de la revelación, de los hermanos que nos dan testimonio y nos predican la fe. Y hoy estamos recordando a la Madre de Dios con este título, en las letanías lauretanas, en las letanías en latín, Iannua Coeli. La palabra Iannua, hay un latín más vulgar, se dice porta también, que después va al italiano y pasa a las lenguas romances, pero la palabra Iannua, recordemos que viene de Juno, de Iuno, el dios de las puertas, ese dios que tenía dos caras, una mirando para adelante y otra mirando para atrás, cuidaba las entradas, los pasadizos, y enero, precisamente se llama enero porque es la puerta del año, y la Virgen es la puerta del cielo porque generó desde el punto de vista humano al Salvador, el cuerpo humano verdadero de Cristo se concibió en el seno virginal de María, y también es la imagen de la Iglesia, como nos recuerda el Concilio Vaticano II, y la Iglesia también, ese texto que recordábamos de Jacob, esta es la puerta del cielo, se aplica a la Iglesia. Por la mediación de la Iglesia, nosotros vamos a través de la historia, a través de nuestra propia historia, al cielo, que es la plenitud de la fe que nosotros recibimos aquí con la revelación y con la participación en los sacramentos. Miremos a María Santísima, la puerta del cielo, y pidámosle la gracia de ser fieles en este camino, nunca perdernos y atravesar esa puerta de salvación que Cristo de una vez para siempre nos conquistó con su pasión, con su muerte y resurrección. Le pedimos al Señor nuevamente por todas nuestras intenciones. Que así sea.